helicóptero del partido líder se accidenta en Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá. El diputado Neri Rodas resulta herido. Vicepresidenta dice que el Ministerio Público debe investigar de oficio supuesta conversación de diputada Emilene Mazariegos, donde ofrece plazas en Huehuetenango. En Panorama Político hablamos de los temas que dominan la agenda pública en este año electoral. Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco rechaza establecimiento de salarios mínimos en 4 municipios. Buenas noches, les saluda Dulce Rivera en esta única emisión de Noticiero Guatevisión, hoy sábado 17 de enero de 2015. Iniciamos con las noticias. El helicóptero donde viajaba Neri Rodas, diputado del partido líder junto a 3 personas más, se desplomó en Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá. La aeronave quedó destruida a varios metros de su punto de aterrizaje en una cancha de fútbol. La visita sería para organizar trabajos con las bases del partido líder. Los vecinos cuentan que en la mañana, en un lugar conocido como Chuipitán, ubicado en la cumbre de Alaska, se sorprendieron al ver desplomarse el helicóptero con siglas TG-GOL 206GL, al parecer por perder parte del rotor de cola. Francisco Tambriz, bombero voluntario de Nahualá, informó que en la nave viajaba José Jiménez, originario de El Salvador, piloto de la aeronave, quien resultó con heridas leves, así como el congresista Neri Rodas. Los habitantes aseguraron que 2 personas más fueron trasladadas en vehículos particulares a un centro médico. Manuel Valdizón lamentó lo sucedido en su cuenta de Facebook e hizo hincapié en que los heridos se encuentran estables y en recuperación. Con información de Ángel Julajuj, para Noticiero Guatevisión, Lot Álvarez. La directora general de la UNESCO se encuentra de visita en Guatemala. Hoy participó en el lanzamiento de un plan de acción que busca prevenir la violencia. Autoridades de gobierno entregaron el Plan de Acción de la Política de Prevención de la Violencia y el Delito a la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, quien está de visita en Guatemala para verificar las condiciones en las que se encuentra el país. De acuerdo con datos del Viceministerio de Prevención de la Violencia, en 58 de los 334 municipios no se reportaron muertes durante 2014, aunque sí otros delitos. Con este plan busca reducir los hechos delictivos en otros municipios. Hay otras violencias que han ido saliendo como violencias silenciosas que tienen que ver con violencia sexual o violencia contra la mujer. La directora de la UNESCO indicó que la prevención debe ser parte de la política de cualquier estado para erradicar la violencia, mientras que en el tema de educación aseguró que debe ser brindada con igualdad de género. Dar la posibilidad a las niñas a estudiar, a las mujeres también, es no solamente un derecho humano, pero es también el interés de cada familia, de cada comunidad y finalmente al pueblo y guatemalteco y al país entero. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luis Aché. La vicepresidenta Roxana Valdetti defendió a la diputada del Partido Patriota Emilene Mazariegos al asegurar que la grabación de la conversación de la congresista con el sindicalista de salud Luis Lara es ilegal. Además, descarta que Mazariegos se retire del partido oficial. Lo que sí me parece extraño es que sean 2. Yo creo que uno puede cometer un error, pero 2 veces a la vez como que me suena un poco complicado. Las escuchas o las grabaciones son ilegales, entonces ¿en qué me voy a basar yo para escuchar algo que es ilegal? O sea, usted sabe que las escuchas únicamente pueden ser a través de orden de juez y yo no soy un juez. En nuestro espacio de análisis, hoy hablamos de los temas que dominan la agenda pública en este año electoral con nuestros colegas periodistas. Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. Durante la semana con nuestro equipo de redacción del área política de Noticiero Guatevisión hemos discutido ya y presentado ya varios temas. Durante esta semana hemos hablado esencialmente de qué asuntos van a dominar la agenda pública en 3 temas esenciales en la vida guatemalteca: la seguridad, lo económico y el no meramente político de este 2015. Nos acompaña Lourdes Hércules, Miguel Salay y Carolina Leverón, con quienes comenzamos a discutir. Lourdes Hércules,
Durante estos días hablamos con varios agentes económicos sobre las perspectivas de 2015, no solo en el año regular, sino cómo van a influenciar las elecciones estos primeros 12 meses. ¿Qué podemos hablar de ello? Hablamos con algunos representantes de cámaras, pero también con analistas económicos que han estudiado un poco cómo incide precisamente el año electoral en la economía del país, que es algo que no puede desligarse. Y hay varios factores que se modifican a raíz de este proceso, pero tal vez el más importante es el de la inversión. Ellos han detectado que precisamente en un año electoral los inversionistas tienden a contener esta inversión. Esto por el ambiente de inestabilidad que se maneja en el país y que no da una certeza al inversionista. Si no tiene esta certeza, es preferible no invertir. Digamos que quienes ya están invirtiendo mantienen esa inversión, pero no atrae a más inversionistas. A ver, había un mito, una expectativa que en los años electorales, quizá en la última década, la economía se estancaba. ¿Qué nos dicen de esto? Digamos que es tal vez en este año donde se estanca un poco la inversión, pero que esto no repercute a largo plazo porque es algo cíclico. Quiere decir que, por ejemplo, al inicio de un gobierno es cuando más se invierte, luego en el segundo año disminuye un poco más, tercero, y en el cuarto es donde se estanca precisamente esta inversión. Pero, pues repetimos, no es algo que tenga una mayor incidencia. Incluso hay otros factores como, por ejemplo, la inflación. Esta no tiene, digamos, grandes modificaciones. Es más que todo estos niveles de inversión y que a la vez también tienen otras repercusiones como en el empleo. No aumenta, por ejemplo, estos niveles de empleo por inversión. A ver, vamos a tener la misma cantidad de gente que se va a unir a la fuerza laboral, pero no se van a generar más plazas de las que se generaron el año pasado. No se van a generar más plazas por inversión y hemos visto que, por ejemplo, en el 2014 fueron más o menos 200,000 jóvenes los que se graduaron y que son nueva oferta laboral y no vamos a tener como, por ejemplo, aumentar esas plazas. A ver, en el tema económico, digamos, ¿hay alguna perspectiva de que por lo menos las cosas van a irse moviendo? Respecto a la seguridad, que es un tema vital para los guatemaltecos, Carolina Leverón, hablamos con varios expertos sobre esto. ¿Cuál es la previsión? Así es, Otto. En el tema de seguridad conversamos con el director del Grupo de Apoyo Mutuo, quienes hacen un monitoreo constante del comportamiento de los homicidios en el país, y ellos nos comentaban que en año preelectoral es cuando normalmente se nota un incremento de la violencia, por lo que en año electoral se esperaría que haya una disminución de la violencia, e incluso lo han dicho las mismas autoridades que esperan que en el cuarto año de gobierno se puedan se muestren los resultados que se trabajaron o en temas de seguridad, lo que se trabajó en los últimos 3 años y que sea el 2014 el año de los resultados. Esto es en cuanto a violencia común, por decirlo de alguna forma. En cuanto a lo político, ¿cómo vamos a estar? El tema electoral va muy ligado al clima de inseguridad común. Sin embargo, en año electoral, como en procesos electorales anteriores, el GAM nos mencionaba que se dan, digamos, crímenes emblemáticos donde están involucrados candidatos a un cargo de elección popular y donde normalmente no es probablemente que un crimen se le atribuya a un partido, sino se manejan muchas hipótesis detrás de estos crímenes electorales, pero en la violencia común se da también, o se ha dado en años anteriores, que se comienzan a atacar gremios, el gremio del transporte, de los pilotos del transporte público, comerciantes e incluso también estudiantes. Entonces sí hay una tendencia de que el clima de seguridad común afecte en el tema de elecciones y del día de las elecciones. Que son cosas distintas a lo que se ha visto en elecciones pasadas, que tiene que ver con ataques entre candidatos. Vimos incluso en la elección de 2011 que un candidato a alcalde organizó el asesinato de otros 3 más en un municipio cerca de la capital, ¿no? Exacto, son crímenes relacionados con violencia político-electoral, lo que se da normalmente. Miguel Salay, vamos a hablar del tema que va a dominar en lo político. Ahí hay alguna discusión entre algunos expertos sobre si vamos a hablar más de lo social o más de lo económico, ¿no? Sí, históricamente se ha demostrado que las diferentes campañas políticas de los diferentes partidos se ha caracterizado por un eslogan, por ejemplo, y esto viene desde, por ejemplo, la violencia se combate con inteligencia,
versus mano dura, por ejemplo, ¿no? Esas fueron dos propuestas determinantes. Entonces, en ese momento, la gente sentía o tenía la necesidad de sentir que un candidato respondía a esa inseguridad que Guatemala pasaba en esos momentos. Ahora las tendencias han cambiado y quizá no es porque haya más seguridad, sino porque las personas demandan otro tipo de servicios u otro tipo de, digamos, de beneficios más que le pueda ofrecer. Los temas de los programas sociales han calado más en un amplio sector de la población, ¿no? Sí, de hecho, ese es el caballo de batalla de las actuales ofertas políticas. Venimos de unas elecciones en 2011 en donde Otto Pérez Molina promueve lo que se venía dando, que son los programas sociales, acompañado de una pequeña parte de seguridad, que fue el complemento. Y el candidato Manuel Valdizón, por su parte, no hizo una propuesta propia, sino únicamente se encargó como de desestimar las propuestas del Partido Patriota. Ahora lo que se está dando es que los partidos que están encabezando las encuestas van a apelar por este voto rural y también van a apelar por el voto urbano en relación a programas sociales y otros programas de este tipo clientelar. Miguel, tenemos que detener la discusión en estos momentos, vamos a ir a un corte. ¿Qué está marcando el 2015? ¿Cuáles van a ser los temas de campaña? Y también una importante decisión del Tribunal Supremo Electoral cuando regresemos en Panorama Político. En la campaña electoral de 2011, un informe sobre gasto electoral de Acción Ciudadana señala que el Partido Patriota gastó 89 quetzales por voto obtenido. La coalición Unegana erogó 100 quetzales por voto, mientras que el líder invirtió 72 quetzales por voto. Por el contrario, los partidos que menos gastaron fueron los que menos votos obtuvieron, como Victoria, FRG, ADN y CASA. Cuando regresemos, continuamos con nuestro espacio de análisis Panorama Político. Ya regresamos.